invitarle a acompañarme en el libro de Mateo. Voy a tener dos lecturas, Mateo 5 y también en Lucas 10. Quiero compartir Mateo 5, 7. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. También acompáñenme a Lucas 10. Y voy a leer del versículo 25 a 37. En esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretes tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse y así le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, y dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por este mismo camino un sacerdote, quien, a verlo, se desvió y siguió a largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y a verlo se desvió y siguió el largo. Pero un samaritano que iba a viajar llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó y le curó las heridas con vino y aceite y las vendó. Luego montó sobre su propio cabalgadura y le llevó a un alojamiento y lo cuidó. El día siguiente sacó 2 monedas de plata y se dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, él dijo, y te pago, y lo que gasta usted me avisa y lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 pasantes se demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que compadeció de la ley de él, contestó experto de la ley. El que compadeció de él, contestó experto de la ley. Anda entonces y hizo lo mismo, concluyó Jesús. Oramos. Padre, damos gracias que tenemos el privilegio de tener su palabra. Gracias por haber invitado a nosotros de pertenecer a su reino, y algunos de nosotros hoy ya somos parte de su reino, y como pidió Eddie, Señor, que lo que todavía no ha entrado a su reino, Señor, que pedimos que hoy sea el día en que ellos tengan un encuentro con el Rey. Y quiero pedir, Señor, que ayúdenos ahora a entender su palabra. Abre nuestros ojos para que podamos entender y escuchar y ver qué tiene su palabra de decirnos hoy. Y no solamente queremos escucharlo, sino, Señor, pido que ayude a cada uno de nosotros de ponerlo en práctica. Sabemos que lo que tú nos pides hacer, también tú nos vas a dar el poder para hacerlo. Usa mis palabras, Señor, esté glorificado. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces hoy nos toca hablar de la misericordia de Dios. Los ciudadanos del Rey, del reino de Dios, los ciudadanos, ya entendemos de este pasaje que han recibido misericordia. Una misericordia infinita. Y como ciudadanos del reino de Dios, debemos mostrar esta misma misericordia a los demás.
Llevo varias semanas predicando sobre este tema de Sermón de Monte. Yo creo que este quinto o sexto sermón y estoy pasando una semana sobre cara bienaventurado porque es importante. Es importante que sabemos, estamos claros cuáles son las características de uno ciudadano del reino de Dios. Si no había escuchado esta prédica, te invito a buscar en nuestro canal de YouTube para escuchar lo demás. Es importante saber cuáles son las características de un cristiano. Porque si esta característica que estamos discutiendo se no ve en los hermanos que congrega aquí, es razón de dudar si realmente son ciudadanos del reino. Entonces hoy voy a hablar de este misericordia y tengo 5 puntos. La ubicación de la misericordia en este orden de los bienaventurados. Voy a tocar qué significa la misericordia. Voy a darle un ejemplo de misericordia y quiero compartir cómo debemos demostrar esta misericordia final, la importancia de la amplificación de misericordia. Es un siglo, un círculo. ¿Cómo es eso? Y como ciudadanos del rey, Dios ha mostrado misericordia en nosotros a perdonar nuestros pecados. Ha derramado sobre nosotros una misericordia infinita. Y ahora está mostrando a nosotros que nosotros debemos mostrar el mismo misericordia a los demás. Y vamos a ver hoy que si nosotros cumplimos de mostrar misericordia, Dios va a añadir más misericordia a nuestra vida. Si no tenemos este mismo misericordia, tenemos que preguntar por qué. ¿Por qué es difícil a tener misericordia con los demás? Porque si somos liberales en mostrar misericordia a los demás, Dios derramará mayor misericordia en nosotros. Y la medida en que la misericordia que recibimos y la medida que de la misericordia que recibimos del reino es proporcionado a la cantidad de misericordia que extendimos y demostramos a los demás. Espero que hoy podamos ver eso, que la medida y las proporciones en que nosotros demostramos a los demás la misericordia es igual que vamos a recibir de Dios. Entonces, el primer punto que quiero tocar es la ubicación de la misericordia en este 8 bienaventurados. La ubicación de este bienaventurado no es un accidente. Es un propósito. Dios tiene una razón de poner este bienaventurado en el número, en la posesión quinto. Es estratégico. Es intencional. Es importante que estamos claros por qué es tan importante. Es un libro de Don Quijote. Si yo abro el Don Quijote y comienzo a leer, bien por Dios, dijo Sancho, no diga más vuestra merced, el Señor y amo mío, en su bondad, porque no hay más que decir, ni más de pensar, ni más de preservar en este mundo, y más que negarme a este ser, como ha negado que no ha habido en este mundo, ni si hay caballeros, etcétera, etcétera. ¿Entienden lo que estoy hablando? No entendemos porque no entendemos, no comenzamos en el principio. Entonces, hay proporciones en la Biblia. Para entenderlo, tenemos que entender el contexto. Especialmente en eso, está colocado en un lugar específico.
Necesitamos conocer el contexto para amplificar nuestro entendimiento. Este está bien colocado, pero es importante que estamos claros en los primeros 4. Porque para entender y poner en práctica esta bienaventuranza, son ellos que primeramente han visto su pobreza, pobreza espiritual. Y no solamente ver su condición delante de Dios, pero haber afectado tanto que llore por sus pecados, que llore, Señor. Ayúdame a entender. Soy un hombre miserable, necesito su ayuda. Es hasta que nosotros podemos ser humildes delante de Dios y reconocer que yo no puedo solo. Que de humildad delante de Dios tenemos esa humildad. Y tenemos que tener sed y hambre de su justicia. Es solamente cuando nosotros pasamos por este primero bienaventurados que podemos llegar y comprender y entender y gozar de este bienaventuranza que estamos hablando hoy. Entonces la quinta bienaventurada fluye de las primeras 4. Es interesante que las primeras 4 bienaventuranzas habla de nuestra relación con Dios. Y lo siguiente habla de nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Es semejante de los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos habla de nuestra relación con Dios y el resto habla con nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Entonces es importante de entender la ubicación, porque si nosotros no hemos recibido la misericordia de Dios y no hemos sido perdonados, no vamos a entender la importancia de demostrar la misericordia a los demás. Yo veo que es un problema en muchas iglesias, que llega a la segunda parte en lo demás. Hay iglesias que no hablan de pecado, que no quiere discutir nada de la condición de ser humano. Y lo que llega en el principio es de amar a su prójimo, pero realmente no tiene mucho sentido, porque realmente tu amor, tu misericordia no está basado en la misericordia de Dios. Entonces es importante que estamos claros, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todos son hechos nuevos. Entonces, lo que vemos en esta nueva criatura son estas 8 bienaventuranzas, y uno de ellos es lo que estamos mirando hoy, es la misericordia. Entonces, es importante pasar por el orden si quiere mostrar misericordia. Si tiene problemas de hacer misericordia en su familia, con un compañero de trabajo, sería bueno revisar si de verdad ha pasado, cómo va con las primeras 4. Pero el segundo punto que quiero tocar es qué significa la misericordia. Misericordia es mostrar amor y bondad a lo que ha sido, vamos a decir, ha sido afectado por las consecuencias del pecado. Y vamos a ver un ejemplo de Jesús de eso. Entonces la misericordia es mostrar amor y bondad a los que son miserables, aquellos que tienen necesidades. Es amor donde extiende su mano para ayudar a los que está en necesidad. Es una acción de gracia a los demás. Es consuelo para los que están sufriendo, amor para los que son rechazados y compasión, compañía a los que son solitarios, los que son solos. Es interesante en el comentario de John MacArthur de ese pasaje, él notaba que la misericordia, la compasión no era una característica de los soldados romanos en aquel tiempo. Que la misericordia
es una señal de debilidad. Entonces los romanos eran muy orgullosos de su poder y sus habilidades y realmente no mostraba mucha misericordia. Y es triste noticia, pero un romano, al nacer su hijo, tenía la poder y derecho de levantar su mano así, si quiere que el niño vive, y si no quería, pudiera poner dedo abajo y llevaron el niño para un río. En aquel tiempo no había mucha misericordia en los matrimonios, cualquier hombre pudiera despedir a su mujer, un soldado o un dueño de un esclavo también pudiera matar cualquier siervo que no agradaba. Podemos ver en el ambiente, en el tiempo de Jesús, no había mucha misericordia. Y aún en el pueblo judío. Yo recuerdo la historia en Juan 8, donde llevaron una mujer que se encontró en adulteria, se llevó a Jesús. Y ellos dijeron, el ley de Moisés nos ordenó a pelear a mujeres así. Y preguntaron a Jesús, ¿qué dices tú? Este fariseo, este escriba de la ley, no estaba interesado en mostrar misericordia a esta mujer. Está más preocupado de la justicia de la misericordia. Entonces Jesús preguntó, ¿quién de ustedes no tiene pecado? Tira la primera piedra. Interesante que hasta los propios judíos no mostraba misericordia. Muchas veces los que son esta mentalidad legalística son muy duros, no son muy compasivos. Era un legalismo en el pueblo judío, tenía un espíritu siervo y crítico, poco misericordia. Entonces, a escuchar a Jesús decir esta palabra, bienaventurados los misericordiosos, digo, wow, qué extraño. Pero es muy importante, porque es una característica de unos ciudadanos de rey. Entonces, ¿qué significa misericordia? Es mostrar bondad, perdón, compasión, amor a los que están lastimados. Entonces, tercero, ¿cuál es un ejemplo de misericordia? Y tenemos un ejemplo dado por Dios mismo, Jesús mismo. Es un gran ejemplo de verdad qué es la misericordia. Y hemos leído en Lucas capítulo 10 de este versículo. Ese hombre que estaba tratando de enganchar a Jesús, de buscar algo entre Jesús y Jesús, usó este momento para realmente explicar qué significa, cuál es realmente la misericordia. Y usó esta parábola de buen samaritano para enseñarnos de verdad qué significa la misericordia. Y podemos ver en versículo 33, que me acompaña un momentico, 4 dimensiones de esta misericordia. Entonces, en versículo 33 dice, pero el samaritano que iba a viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo. Entonces, él vio con angustia la condición que estaba ese hombre. Y a lo mejor lo demás no quería contaminarse porque en este tiempo no era permisible de tocar un muerto, porque tocar un muerto ya estaba impuro. Entonces, si gente religiosa estaba más preocupado de su condición, de mostrar misericordia. Pero ese hombre tenía ansiedad de ver la condición de este hombre caído y dejado por muerto en la esquina de la calle.
Entonces, su corazón fue afectado y inmediatamente bajó de su animal, de su muro, para atenderlo. No esperaba a otra persona, no pensaba en su propio condiciones, estaba dispuesto de tomar el tiempo necesario para atender a ese hombre. Y dice aquí, se compadeció a él, se mostró misericordia a él. Tomó vino, tomó este aceite, en aquel tiempo era algo costoso, y usó sus propios recursos para atender a ese hombre. Y también, lo se dice, lo puso el hombre en su propio transporte. Entonces vemos aquí el sacrificio hecho por ese samaritano. Estaba dispuesto de tomar el tiempo necesario y estaba hasta dispuesto de pagar el gasto, lo que cuesta. Y pagó alojamiento y dijo al dueño, si hay otro gasto que me avisa, y está dispuesto de pagarlo. Entonces Jesús preguntó a este intérprete de la ley, ¿quién realmente mostró misericordia? Y es muy obvio, lo que tomó el tiempo necesario para atender a alguien que había dejado de muerte. Entonces pregunto hoy, en 2022, 22, ¿no? 20 años atrás, ¿quién es nuestro prójimo? Y luego cualquier con quien provincialmente encontramos en contacto y vemos su misericordia. Donde vayamos, donde nos encontramos, cualquier persona que Dios en su plan soberano ponga delante de nosotros, una persona en una condición miserable, ese es nuestro prójimo. Esa es la persona que necesita ser atendida. Y como ciudadanos del reino, Dios nos dice, nos enseña que una característica de nosotros como ciudadanos nos toca a nosotros demostrar misericordia. No es difícil de entender, pero sí es difícil de poner en práctica. Dejar a un lado nuestros planes, dejar a un lado nuestros bienes, de bajar, de poner el dinero necesario. Pero la misericordia es cuando nosotros paramos y realmente vemos la condición de una persona, actuamos, pagamos los gastos. Es lo que Jesús está hablando en Mateo 5:17. Cuando nosotros miramos en el espejo en tu casa, ve una persona de misericordia, tenemos un buen ejemplo de Jesús. Estaba en toda su gloria, pero está dispuesto de bajar de su gloria para atender a nosotros pecadores de este mundo. Nosotros que estaba perdido, andaba en la oscuridad. Él está dispuesto de poner todo a un lado para librarnos de nuestra condición. ¿Costó Jesús algo? Sí, costó su vida. Pero por su amor, pensando adelante, el valor de cada uno de nosotros estaba dispuesto a dejar su gloria, de bajar y pagar el gasto necesario para rescatarnos. No hay uno aquí hoy en día que Dios no está dispuesto de rescatar, que ama a cada uno de nosotros. Él es nuestro creador y Él desea que estamos en plena comunión con Él. Él desea derramar sobre cada uno de nosotros su misericordia. Él es nuestro buen samaritano. Ahora, ¿cómo debemos demostrar misericordia?
Ya entendemos lo que es. Pero ahora nos toca cómo podemos demostrar verdaderamente misericordia. Y quiero mostrar y decir tres maneras en que podemos demostrar misericordia. Y primeramente es con nuestras palabras. Palabras que aliente a aquellos que están desanimados, heridos, alguien que está sufriendo, alguien que necesita ser perdonado. Hay dos palabras que realmente traen muchas bendiciones en nuestra vida, en la vida de los que está con dolores. Cuando dice, te perdono. Yo conozco una familia en Estados Unidos que el hijo no quiere hablar con el padre porque hay un choque. Y el padre ni pueden ver sus nietos. Y yo digo, solamente ellos necesitan decir, por favor, perdóname. Efesios 4:29 dice, evita todas conversaciones o cesna. Por el contrario, que su palabra contribuya a la necesaria edificación y sea de bendiciones para quienes escuchan. Nuestras palabras deben ser edificantes y bendiciones. Se está bendiciendo tu familia, tus compañeros, tu esposa, tu esposo, con la palabra que sale de su boca. Eclesiastés 10:12 dice, la palabra de sabio son placenteras, pero los labios de necio son su ruina. Proverbios 12:18, el charlatán hiera con la lengua como una espalda, pero la lengua del sabio brinda alivio. ¿Cómo está usando tu boca para edificar a lo que rodean? Es fácil de criticar, pero hermano, es mucho mejor de animar y dar palabras de consejo, de ánimo, que edifica y no destruye. Entonces podemos demostrar la misericordia con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. Podemos ver en este ejemplo de Lucas 10, de buen samaritano, cómo pudimos mostrar esa misericordia, de visitar a los enfermos, de llevar comida, de comprar ropa. Hay muchas cosas que podemos hacer si estamos atentos, si no estamos pensando tanto en nosotros mismos, si tomamos el tiempo necesario para ver todos los casos que Dios ponga en nuestro camino. Entonces, con palabras, con acciones, pero yo creo la manera más importante y más estratégica de mostrar la misericordia es compartir las buenas noticias del Evangelio. Esa es la mejor manera de bendecir, a mostrar misericordia. ¿Cómo miramos nosotros la Iglesia Vida Nueva a los madrileños? Vemos la condición en que realmente se encuentra. Estamos conscientes que los que no están en Cristo están con el enemigo, que va a pasar la eternidad en el infierno. Ellos necesitan misericordia. Ellos necesitan escuchar las buenas nuevas. Y la mejor cosa que podemos hacer es de tomar el tiempo necesario para compartir las buenas nuevas a los que están en Madrid. Jesús, en Lucas 19, al llegar a Jerusalén, lloró. Lloró por la condición que él encontró a Jerusalén. ¿Y quién de nosotros ha llorado por la condición de los madrileños aquí en esta ciudad? Muchos de nosotros somos inmigrantes. Yo estoy seguro que Dios tenía un plan para traernos a Madrid. No solamente para una vida mejor, sino que hay mucho aquí que no tenemos el gozo de la salvación que nosotros tenemos.
Y tenemos que estar claros que Dios en su plan soberano no trajo aquí por equivocado a Madrid, sino ha juntado a esta iglesia y tenemos un trabajo conjunto para compartir las buenas nuevas. Entonces, tenemos que orar como iglesia, pedir al Señor, Señor, ayúdenos a ver la condición que se encuentra Madrid, nuestra compañía de trabajo, nuestros vecinos, lo que está alrededor de nosotros. De ver las personas en su condición, de dejarnos y acercarnos a ellos. Y como nosotros compartimos en la última clase de evangelismo, tenemos que prepararnos para compartir el evangelio. Tenemos que saber cómo presentar el evangelio. Y también tenemos que saber cómo enfrentar preguntas difíciles, con dudas. Entonces es importante que nosotros seguimos aprendiendo cómo podemos compartir el evangelio. Y al final algo muy importante es la amplificación de la misericordia. Es algo interesante en esta bienaventuranza en comparación de lo demás, porque esta bienaventuranza comienza con la misericordia y termina con la misericordia. La medida en que nosotros mostramos misericordia, experimentamos más misericordia. Entonces vemos aquí un círculo de la misericordia de Dios. Dios nos muestra misericordia en nuestra salvación y nos anima, que nos enseña de demostrar esta misericordia a los demás. Y la manera en que nosotros compartimos y demostramos esta misericordia, Él va a aumentar la misericordia a nosotros. Y quiero que enfocamos en el siguiente capítulo de Mateo. Mire Mateo 6. Algo aquí interesante en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro dice, versículo 12, 6:12. Perdona nuestras deudas, aunque nosotros no perdonamos las deudas de los demás. Correcto. Perdónanos nuestros deudas. Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. La manera en que da perdón, perdóname Dios igualito. Es duro, es claro. Es interesante que quizás no estamos muy claros en lo que está diciendo aquí. Entonces, para asegurarnos que estamos escuchando, Jesús repite la misma cosa en versículo 14. Porque si perdona a otros su ofensa, también los perdonar a usted su Padre Celestial. Pero si no perdona a otros su ofensa, tampoco su Padre les perdona a ustedes los suyos. 2 veces. ¿Está claro? Dios está hablando aquí de la misericordia. Está diciendo, si tú no tienes misericordia, no pides de mí misericordia. Vamos a ver, 1 de Pedro 1. Estaba leyendo esta semana este versículo, me llamó la atención, que tiene relación con este pasaje, que dice ahora, versículo 22 del capítulo 1 de 1 de Pedro, ahora que ha sido purificado, obedece a la verdad y tiene su amor sincero por sus hermanos. Ámase de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino simiente imperecedera, mediante
la palabra de Dios que vive y permanece. Nosotros hemos sido perdonados a través de la preciosa sangre de Jesucristo. Y dice que debemos amar uno a otro. Hermanos, es una característica lo que ha nacido de nuevo. Si nosotros no estamos dispuestos de perdonar a los demás, la palabra de Dios dice que Él no va a perdonar a nosotros. Ahora, quiero explicar algo. Esto no quiere decir que vamos a perder la salvación, porque la salvación está seguro por siempre. Hemos sido perdonados, hemos sido justificados y jamás van a ser condenados. Pero algo aquí muy importante para la iglesia y para los cristianos es que Dios está diciendo, mire, es algo tan serio que yo voy a cortar la bendición en su vida si no está dispuesto de perdonar y mostrar misericordia a los demás. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiera yo abrigo maldad, el Señor no me han haber escuchado. Proverbios 28, 9. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer su ley. ¿Qué punto estamos tratando aquí? Este pecado frena la bendición de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo está triste cuando nosotros no estamos dispuestos a brindar la misericordia de Dios que hemos recibido en nuestra vida. Entonces, yo no sé en qué condiciones se encuentran. Hay familias que están con mucho dolor porque no hay misericordia. Pero eso no debe ser con los ciudadanos del reino de Dios, porque nosotros hemos sido bendecidos grandemente por el perdón de nuestro Padre Celestial. Nos ha dado todas las bendiciones en Jesucristo. Está diciendo aquí claramente que debemos estar dispuestos de perdonar a los demás, de mostrar misericordia. Porque la misericordia que nosotros hemos recibido es infinito más grande que nosotros podemos compartir con los demás. Entonces, no va a ser fácil para demostrar esta misericordia, pero es importante. Yo puedo decir que no hay mejor gozo cuando hay dos personas que están en conflicto y uno se perdona el otro. Así la gracia de Dios se revela. Quiero terminar con este pasaje en Juan 13. Juan 13, versículos 34 a 35. Ya vamos a estar tomando la Santa Cena. Es importante que estamos claros en estos versículos. Juan 13, 34, 35. Este mandamiento nuevo les doy, que se ama los unos a otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos de los otros. De esta manera, nadie sabrá que son mis discípulos. Pero, de ese modo, todos sabrán que son mis discípulos si los aman los unos a los otros. Mire, cuando el mundo vea que en nuestra iglesia hay amor, hay perdón, el mundo va a saber que hay un Dios verdadero. Porque si permite el perdón entre ellos mismos, ese es Dios que yo quiero tener en mi vida. Si nosotros amamos uno a otro, si mostramos esta misericordia, el mundo va a saber, va a ver
la gloria de Dios va a ser extendido. Y muchos en Madrid confiamos que van a celebrar junto con nosotros este gozo de haber recibido este perdón y esta misericordia de Dios. Vamos a orar. Señor, damos gracias por su palabra. Y tengo que confesar que hay momentos en que yo no quiero perdonar, yo quiero venganza. Pero, Señor, gracias por su palabra, demostrar que esa no es una característica que lo que ha nacido nuevo. Como tu palabra dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todos son hechos nuevos. Lo que es nuevo, Señor, es que no hay ni un pecado, no hay ni ofensa. Nadie, Señor, que nosotros no pudimos perdonar. No hay un caso de nosotros no podemos mostrar a misericordia. Por tú has mostrado este mismo misericordia a nosotros. Estamos agradecidos. Gracias que tenemos este privilegio de compartir esta bendición con los demás. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.